Bien, vayamos a la tercera pregunta del documento de actividad. La misma plantea la siguiente situación. Dos balones de fútbol idénticos. Estamos diciendo entonces que sus masas son iguales. Bien, la masa de uno es igual a la masa del otro. Chocan, ¿sí? El balón que yo he llamado A inicialmente se movía con una velocidad de 0,5 metros por segundo y el balón B, el otro, se movía con una velocidad de 1 metro por segundo. En el documento verás, al igual que acá, que aparece con signo negativo. Recuerda que el signo negativo nos está diciendo solamente que una velocidad es contraria a la otra. ¿Bien? Bueno, y al chocar, nos pregunta esta pregunta, ¿cuál aplica mayor fuerza al otro? Bien, de las dos preguntas anteriores, evidentemente podemos ya empezar a hacer el análisis. Bien, y de las opciones, ese análisis nos va a permitir ya descartar una. Fíjense, la primera nos plantea que las fuerzas son iguales. La segunda, que la fuerza que aplica el balón A al B es mayor que la fuerza que le aplica el balón B al A. La tercera opción nos dice al revés, que es mayor la fuerza que el balón B le aplica al A que la fuerza que el balón A le aplica al B. Y la opción D nos dice que ninguno se aplica fuerza, pero en las dos preguntas anteriores hemos visto que en este tipo de interacciones siempre los objetos sufren cambio de velocidad, como también lo vimos en el video de la parte de teoría. Entonces la opción D ya la podemos descartar, no tiene razón de ser acá. Ambos se aplican fuerza. Lo que nos queda ver es cuál aplica mayor fuerza al otro. Bien. Fíjense que acá tenemos dos opciones. O nos remitimos directamente al enunciado de la tercera ley de Newton o hacemos la experiencia. Hacer la experiencia sería tomar dos balones, yo tengo estas dos esferas acá, que no son balones de fútbol, pero para el caso es lo mismo, lanzarlos con estas velocidades y hacerlos chocar. Bien. Tendríamos que medir las velocidades finales para ver cuántos son los cambios de velocidad de cada uno y sabiendo que las masas son iguales, ver cuál de estas opciones es la correcta. Lo que debería ocurrir o lo que deberíamos observar es qué signo hay que ponerle a cambio de velocidad del A comparado con cambio de velocidad del B. Bien, pondremos igual, pondremos mayor que o pondremos menor que. Esa es la cuestión para ver cómo son las fuerzas y cuál de estas opciones es la correcta. Para poder hacerlo, te invito ahora a que veas la siguiente simulación donde voy a plantear la misma situación con estos valores y veremos cómo son los cambios de velocidad. Y ahí saldrá cuál de estas tres es la opción correcta. Bien, en la simulación observamos los dos balones de fútbol, rojo y azul los he coloreado, indicadores de velocidad de cada uno con los valores que dice la pregunta, un cronómetro y dos graficadores, uno para cada uno, que nos da la velocidad en función del tiempo. Bien, entonces ahí podremos observar los cambios de velocidad de cada uno de los balones. Bien, recordemos que las masas son iguales. Veamos entonces a ver qué pasa al activar la simulación. Bien, podemos observar que los valores de velocidad se invirtieron, ¿sí? El que tenía 0,5 ahora tiene menos 1 de velocidad y el que tenía menos 1, el azul, ahora tiene 0,5.
Eso también se ve en los graficadores, vemos que los saltos, los cambios de velocidad son iguales. Bien, lo podemos ver también en las escalas. Este pasa de 0,5 a -1 y el otro pasa de -1 a 0,5. Evidentemente, los cambios de velocidad son iguales. Y si los cambios de velocidad son iguales y las masas son iguales, no queda más que aceptar que las fuerzas que se aplicaron tienen que ser iguales. Bien, entonces opción correcta era la A. Bien, vamos a la cuarta pregunta del documento de actividades. La cuarta pregunta hace una introducción teórica en la que explica que si bien los ejemplos que hemos visto anteriormente son todos interacciones entre vehículos que chocan o objetos que chocan, esta ley también es válida para casos de fuerzas entre cuerpos, cuando son fuerzas a distancia. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria, la fuerza magnética, la fuerza eléctrica. ¿Bien? Y nos pregunta, para el caso de fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna, ¿cómo es esa fuerza? Si hay fuerza entre ellas y cómo son esos valores de las fuerzas. ¿Sí? Las opciones que te da es que la Tierra solamente le aplica fuerza a la Luna y por eso la Luna se gira alrededor de la Tierra, o que la Luna le aplica fuerza a la Tierra y provoca algunos efectos como las mareas, por ejemplo, que ambas se aplican fuerza, pero que la fuerza que la Tierra le aplica a la Luna es mayor que la fuerza que la Luna le aplica a la Tierra. Opción D es que ambas se aplican fuerza, pero viceversa. La fuerza que la Luna le aplica a la Tierra mayor que la fuerza que la Tierra le aplica a la Luna. Y la última opción, la E, que ambas se aplican fuerza y que esas fuerzas son iguales. Bien. Habitualmente vas a encontrar el dibujo de las fuerzas así. Esta es la fuerza que la Luna aplica a la Tierra y esta es la fuerza que la Tierra le aplica a la Luna. Igual que en los otros casos, deberíamos ver o analizar cómo son los cambios de velocidad. Pero ¿cuál es el problema? Vos podrías pensar que si las fuerzas son así, estos objetos deberían atraerse hasta chocar. Y ya sabemos que eso no ha sucedido todavía y quizás nunca suceda. Entonces podrías decir que ninguna le aplica fuerza a la otra. ¿Bien? Estas fuerzas no existen. Pero no, hay que tener en cuenta una información adicional. Cuando la Tierra y la Luna y todo el sistema solar se formaron, las partículas que lo formaron se encontraban girando. ¿Bien? Por lo tanto, desde el origen, desde que la Tierra y la Luna se formaron, tienen velocidades que son perpendiculares a las fuerzas. Bien, en este caso la Tierra tendría una velocidad así. Estas velocidades son perpendiculares a las fuerzas. Lo que hay que ver o demostrar es si las fuerzas provocan cambios en la velocidad. ¿Sí? Para analizar esa situación, comprobar si hay cambios en las velocidades y si esos cambios, ¿cómo son? Si son iguales, si alguno es mayor que el otro. Bien, te invito a que lo veas en una simulación porque es más fácil de ver que en un dibujo. Veamos la simulación. Bien, acá observamos la simulación gravedad y órbitas de la colección FET de la Universidad de Colorado. En esta simulación observamos el planeta Tierra, ¿sí? Y cuando mueva acá se va a observar mejor o un poquito mejor la Luna.
Bien, esta es una simulación a escala. Son los tamaños de los planetas con la distancia que hay entre ellos, todo a escala. Vamos a ver cómo se mueve la Luna alrededor de la Tierra. Tenemos ahí un indicador de los días, ¿no? Veamos. Bien, puede verse que la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra tiene también un pequeño movimiento. Para que se observe mejor y podamos responder, vamos a agregar medidor de la fuerza gravitatoria y de las velocidades en cada uno de los astros que interactúan. Bien, ahí tenemos la velocidad de la Luna y un pequeño punto rojo se ve ahí que es la velocidad de la Tierra. Como vemos, la velocidad es perpendicular con la fuerza gravitatoria, ¿sí? En ambos. Bien, observemos a ver qué sucede. Ahí, como puedes ver, la Luna gira y lo que está ocurriendo es que el valor de la velocidad se mantiene en los dos, en la Tierra y en la Luna, pero está cambiando de dirección, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a analizar también los valores de las fuerzas. Fíjense, la fuerza gravitatoria en ambos planetas o en ambos astros tiene el mismo valor, las flechas son del mismo largo, ¿sí? Entonces lo que está sucediendo es un cambio de dirección. Vamos a observar ahora en la parte esquemática para poder ver una mejor imagen de la Tierra y de la Luna. Ya no vamos a estar a escala, pero lo único que vamos a poder ver bien es la imagen de la Tierra y de la Luna, ¿sí? Se ven las fuerzas gravitatorias, eso sí está a escala, al igual que las velocidades. Bien, vamos a agrandar un poquito, ¿sí? Y veamos nuevamente el movimiento. Perfecto, vemos nuevamente que cambia la dirección de la velocidad y las fuerzas actúan en los dos astros y tienen los mismos valores. Esto nos permite asegurar entonces que la opción correcta para esta pregunta es la E, bien, que dice que las fuerzas son iguales y actúan en los dos planetas.